Hola amigos, mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de Misiones Locales. Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, colegas, amigos, que nos vamos a estar en una conversación acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con celebrar las diferencias. Cada semana traemos un tema interesante que nos permite reflexionar acerca de un tema específico y traer la palabra de Dios y consejos prácticos para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra propia vida. Así que bienvenidos a este podcast. Gracias. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, dijera su nombre, su rol acá en Iglesia Fielder. Y ya que estamos hablando de diferencias, ¿qué hace a su familia específicamente diferente? Y vamos a partir con Jimena, que es la dama en esta conversación. Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Monterrubio. Tengo el privilegio de ser líder de alabanza y adoración aquí en Iglesia Fielder. Y lo que hace a mi familia diferente es que somos nacidos en 3 países distintos. Uh-huh. Mi esposo y mi hijo mayor son nacidos en México, yo soy nacida en Argentina, mi hijo más chico es nacido acá en los Estados Unidos. Wow. Ajá. Una familia multinacional. Muy bien. Multinacional. Hola a todos, mi nombre es Josué y yo tengo la bendición de ser el pastor de jóvenes en el campus de Grand Prairie. No sé, algo diferente de mi familia es que, no, de verdad, no sé, creo que no he vivido en Texas por 6 años, vivíamos en Colorado y Luisiana, paseamos con el ejército, cosas así, pero creo que más que eso no hay nada más diferente. Bienvenido, Josué, y gracias. Rafi. Muy bien, mi nombre es Rafi Rondón. De hecho, mi nombre es Rafael, pero todos me dicen Rafi de cariño. Así que ustedes me pueden llamar Rafi también. Soy de Puerto Rico y tengo la bendición de servir aquí en Iglesia Fielder como pastor de servicio de español en nuestro campus de Pioneer. Y pues, ¿qué te digo de mi familia? Pues algo que nos hace diferente es que mi familia es una familia compuesta de mis hijos biológicos y ahora de 2 hijos, lo que llamamos aquí foster, o en español decimos acogimiento temporal. Así que pues tengo un familión grande. Maravilloso. Y estamos contentos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de celebrar las diferencias. Y en Iglesia Fielder, celebrar las diferencias es uno de los pilares importantes que tenemos como iglesia. ¿Cómo ha sido para ustedes ser parte de una iglesia que da énfasis de manera intencional a celebrar la diferencia? Podemos partir contigo, Rafi. Yo creo que es importante explicar un poquito qué quiere decir cuando nosotros como iglesia decimos que celebramos las diferencias. Y verdaderamente estamos hablando de que nosotros intencionalmente queremos celebrar y queremos hacer que dar pasos hacia que nuestra iglesia sea una iglesia diversa, donde incluye personas de diferentes razas, de diferentes países, de diferentes idiomas, de diferentes colores, ¿verdad? En una iglesia donde la palabra racismo no existe. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que seamos una muestra de lo que el cielo va a hacer, ¿verdad? Cuando allí estén todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus, dando gloria a Dios. Entonces, como iglesia, celebrar las diferencias es ser una iglesia que queremos a recibir a todos, a estar abiertos, buscar a todos. Muy bien. Y para ti, Jimena, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto de la diversidad? Ha sido maravilloso porque nos hemos sentido recibidos, bienvenidos desde el principio, desde que empezamos a asistir a Iglesia Fielder. Es hermoso ver una variedad multicultural grande, amplia, extensa, donde no solamente encuentras personas de tu país, sino personas de muchos países de Latinoamérica y de toda América, de Europa, de todos los continentes, vaya. Es algo hermoso y como lo han dicho en varias ocasiones nuestros pastores, es algo, experimentar un poco de cómo se sentiría el cielo, ¿verdad? Claro. Así. Muy bien. Para ti, Josué. Bueno, para mí, yo creo que el pastor Rafi lo explicó muy bien. Para mí es una iglesia que se siente como casa para mí. Yo nací aquí en Dallas, pasé toda la vida aquí, estaba criado en Grand Prairie y si conocen a la ciudad de Grand Prairie es una ciudad con demasiada diversidad y para mí la iglesia Fielder es como casa, es personas de cada cultura, de diferentes lenguajes
Y yo creo que específicamente lo que a mí me gusta mucho es que el liderato de nuestra iglesia toma pasos intencionales para específicamente celebrar las diferencias. Es tocar una canción en español en el servicio de inglés, o tocar una canción que quizás históricamente se tocaba en iglesias que son la mayoría africano-americanos, se tocan aquí. Entonces yo creo que hacer esas cosas, tomar esas decisiones intencionales, es como celebramos esas diferencias. Porque para mí celebrar algo es ponerlo al frente de todo. Y cuando nosotros hacemos como la canción Si tuvieras fe en el medio del culto, ¿no se dice culto? ¿Se dice el servicio de inglés? El servicio de inglés. Cuando pones esa canción ahí, especialmente ves el video del campus de South Oaks y dices, mira, en verdad están celebrando las diferencias. Yo me siento celebrado como latino que pusieron esa canción en esa congregación donde casi nadie habla el español, pero sí, eso es algo para mí que es muy importante. Y qué importante lo que dice Josué, porque en realidad muchas veces cuando hablamos de diferencias o celebrar diferencias, eso tiene una connotación negativa, pero aquí hay una palabra que marca la diferencia en este tema, que es celebrar. ¿Por qué consideran ustedes que es importante celebrar las diferencias en una comunidad, por ejemplo, cristiana, como somos parte? Si yo puedo, para mí, yo estaba pensando eso antes de que llegué aquí para grabar el podcast, y yo pasé toda la vida en casi iglesias totalmente hispanas, muy puertorriqueñas, pero casi hispanas. Y el concepto de celebrar diferencias para mí era algo extraño, porque de donde yo soy en Grand Prairie, nomás somos diferentes. Pero para nosotros eso no es el enfoque. Yo no me enfocaba en que esta persona es diferente, que esta persona habla diferente lenguaje. Nomás somos diferentes, pero aún así estudiamos juntos, vamos a la escuela juntos, comemos juntos, celebramos juntos. Entonces, para mí, ha sido algo que ha necesitado que aprender cómo celebrar las diferencias de alguien. Yo puedo amar a alguien por sus diferencias, pero es otra cosa decir, ok, yo voy a hacer algo intencional para poner esa diferencia, poner ese aspecto de la imagen de Dios enfrente de todos, para que puedan ver, mira, esto también es maravilloso, eso también es bonito. Gloria a Dios. Creo que vamos al principio de que Dios nos creó a su imagen. Y Dios me hizo a mí a su imagen, pero también te hizo a ti a su imagen. Amén. Y aquellas personas que son totalmente diferentes a mí porque nacieron en otra parte de otro continente y su piel es diferente a la mía, pero también fueron hechos a la imagen de Dios. Entonces, celebrar las diferencias es celebrar de que todos somos hechos a su imagen y que queremos amar lo que Dios ama. Dios ama su creación, ¿verdad? Amén, claro. Creo que vale la pena mencionar que nosotros somos parte de Iglesia Fielder, pero la Iglesia Fielder tiene 60 años. De hecho, casi ya pronto 70, ¿no? Pero esta iglesia tradicionalmente, originalmente, era una iglesia anglosajona, en donde eran 99% personas blancas que hablaban inglés. Claro. Y entonces, en los últimos 15 años, esta iglesia ha dado una transformación, ¿verdad? Una de las cosas fue que comenzaron un ministerio hispano, pero lo comenzaron bien en serio. O sea, no que pusieron ahí un cuartito para que los hispanos allí se reunieran. No. Nos hicieron parte de la iglesia. Pusieron hispanos como parte del liderazgo, de las personas que toman decisiones. Y eso, pues, son cosas que han hecho intencionales. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo llegué a este país es que aquí las iglesias son muy segregadas. Acá tú ves una iglesia de blancos, allá ves una iglesia de negros, allá ves una iglesia de asiáticos, iglesias de hispanos, y aún dentro de las iglesias de los hispanos hay iglesias a veces que tienen su tendencia a más, aquí somos más mexicanos o acá somos más centroamericanos. Entonces, cuando yo llegué aquí, una de las cosas que más me sorprendió fue ver diferentes colores, porque no es común entrar a una iglesia acá en los Estados Unidos y que tú veas gente de diferentes razas. Una de las cosas que a mí me voló la cabeza fue que el líder de alabanza era un negrito. ¿Por qué? Porque intencionalmente ponemos una persona a dirigir la alabanza que está allí como una figura de autoridad en la iglesia, que cuando una persona llega a visitar y ve y dice, espérate, este señor tiene el mismo color que yo. Claro. Entonces yo aquí puedo ser parte de esto, ¿verdad? Y en el lado latino, algo que a mí me encantó, yo no llegué cuando comenzaron la obra hispana, ya habían comenzado, pero algo que a mí me encantó fue que yo vi aquí algo en Fielder que yo no había visto en las otras iglesias hispanas donde yo había visto, y es que aquí había gente de Centroamérica, de Sudamérica, Totalmente. De México, del Caribe, hispanos que son criados en los Estados Unidos.
Y entonces hay una riqueza, porque aún dentro de nuestros países latinos hay riqueza en cultura de diferentes partes. Totalmente. Yo creo que el hecho también de tener, no sé cuántas iglesias sean que lo manejan, creo que vamos subiendo en número, pero el hecho de tener servicio en inglés y servicio en español, eso abre las puertas enormemente para muchas, muchas más familias que están en el área. Y esa es una de las cosas que a mí me llena el corazón también de pertenecer a Iglesia Fielder. Muy bien, qué bueno que se está poniendo interesante la conversación, pero me gustaría agregarle más picante, como más, y en el mundo de habla hispana todos hablamos el mismo idioma. Muy bien. Pero al mismo tiempo hay muchas diferencias. Sí. Normalmente cuando hablamos de diferencias raciales, color de la piel o diferencias socioeconómicas, de niveles educacionales, edades, puntos de vista doctrinales, etcétera. O sea, hay mucha diferencia. ¿Cuáles ustedes creen que es nuestro talón de Aquiles para el mundo hispano donde se generan los puntos de mayor conflicto cuando se trata o cuando hablamos de diferencias? ¿Qué le gustaría comenzar este diálogo, esta conversación? Chocho, a ver. De verdad, yo creo que donde yo he visto, no sé si se diría la palabra división, pero creo que no sé si es quizás por el lenguaje, pero no sé, porque yo pasé toda la vida en iglesias hispanas, entonces para mí se me suena el español como chicano, americano, puertorriqueño, yo tengo palabras de todo el mundo, entonces yo creo que para mí lo que yo he visto es el lenguaje. A veces, como mexicano, había una vez, es un pastor para mí, se llama Luis Rivera. Yo me acuerdo cuando primero empecé a conocerlo, él usaba unas palabras, porque él es de Puerto Rico, que yo dije, eso es una grosería en México, o eso no se dice en mi casa, pero es diferente. Y yo quería que no debes de decir eso, pero yo he aprendido que lo que quizás una persona piensa de una palabra, de una forma de hablar en un país, no es lo mismo en otro país, y no es que ellos necesiten que cambiar a mi forma de hablar, más que yo necesito que aprender cómo mejor relacionarme con ellos, comunicarme con ellos, y hasta ya yo uso de las mismas palabras ya. Y ellos de las tuyas. Y ellos de las millas. Para mí yo creo que quizás es el lenguaje, específicamente en la cultura hispana. Y tengo otra idea, pero voy a dejar que ellos hablen. Porque ahí abriste una ventanita de la cultura. La cultura, creo que las costumbres, los tipos de comidas, los tipos de sabores, el tipo de vestimenta, el tipo de ideología, unas más abiertas, más liberales que otras, incluso dentro de la misma comunidad cristiana. ¿Qué más? El deporte. El deporte también. Sí, el deporte. Divisiones, ¿no? Genera divisiones. Y también creo que hay como una división entre generaciones. Porque como mi mamá, mi abuela, mi mamá nació en México, se crió en México, era católica y vino a los Estados Unidos y se convirtió a ser cristiana. Pero lo que yo he visto es que como la generación, ¿cómo se dice? No se dice vieja, más mayor. Muy bien. Una generación más mayor, lo que yo he visto son muy, ¿cómo se dice? Conservadores. Y en verdad no son tan diferentes de quizás personas de los Estados Unidos, americanos. Pero a la misma vez hay como una división entre la generación mía, que yo soy, ¿cómo se dice? Millennial, y tenemos la nueva generación Z, que son mucho más liberales, y yo creo que hay como un conflicto allí, que tenemos a padres que nacieron de una forma, vinieron de un país. Yo tenía el otro día que me llamó la mamá de una hija y me dice, mira, es que algo pasó y eso es algo totalmente extranjero en mi cultura. Yo dije, pero para tu hija es su vida, porque así es lo que es el mundo donde ella está viviendo, pero yo creo que quizás también hay una división entre las generaciones. Y Rafi, bueno, yo voy a abrir una caja de grillos. Dale. Porque yo creo que aquí hay algo que no podemos dejar pasar de vista, y yo creo que nuestro talón de Aquiles es que en el pueblo hispano, no importa de qué país venga, nosotros tenemos quizá una creencia incorrecta, donde nos hemos creído una mentira de pensar de que no somos racistas. Tremendo. Tremendo. Y la realidad es que sí lo somos. Sí. Quizá hemos pensado que la definición de racismo es cuando un blanco rechaza a un negro.
¿verdad? Pero eso yo no lo conocí, ¿por qué? Porque tengo un abuelo que es negro y tengo un tío que es blanco, Claro. y pues, o sea, en nuestros países latinos nosotros somos herencia del africano, del español y del indígena de nuestro... Mestizos. Sí, entonces... Quizá para nosotros eso no es una lucha tremenda, pero una de las cosas que ustedes mencionaron hace un rato es que sí tenemos diferencias grandes. Claro. Tenemos diferencia en cultura, cada país latino tiene riqueza en cultura, tiene comidas, tiene costumbres, y nosotros los humanos nos incomodamos cuando estamos alrededor de cosas que son diferentes a las que estamos acostumbrados. Y llegamos a veces a creernos, soy mejor que aquel porque mi comida es más rica, Claro. o porque, no sé, hablo mejor el español. Y digo yo eso entre comillas, porque yo puedo creerme eso porque es el español que me hace sentir a mí cómodo. Pero cuando estoy hablando con otra persona, a lo mejor la otra persona tiene mucho mejor vocabulario que yo, pero para mí se me hace extraño. Entonces, tenemos que tener cuidado de reconocer que dentro del pueblo hispano, dentro de los países latinos, existe el racismo, en donde rechazamos a otras personas, los echamos a un lado o pensamos, esta gente son menos que nosotros, ya sea por razones de nivel socioeconómico, por niveles de educación, o simple y sencillamente porque son diferentes. Claro. O sea, yo honestamente, yo en Puerto Rico yo crecí escuchando chistes de los dominicanos, porque en Puerto Rico, por alguna razón, se han llegado a pensar de que los dominicanos son tontos o torpes o qué, y hacen chistes de ellos. Pero yo me enteré que en otros países hacen chistes de los puertorriqueños, porque nos piensan que nosotros somos los brutos. Y de la misma manera, ¿verdad? Que no sé, en otros países hacen chistes de los gallegos o no sé qué. Existe unos prejuicios. Y eso se permea en la iglesia. Y si no tenemos cuidado, dejamos que eso se convierta en una piedra de tropiezo para el ministerio, porque Dios nos está llamando a que vengamos a ser uno solo. Yo creo que eso es algo como... yo no me di cuenta hasta que quizás cumplí los 20, 21 años, que la mayoría de las situaciones racistas que yo había visto en mi vida no eran blanco contra un africano-americano, eran hispanos contra africano-americano. Hasta en mi familia lo había visto. Y pues iba a hablar de esto después quizás, pero como dije, crecí en Grand Prairie. Hay tanta diversidad allí. Entonces, para mí, yo pensaba en la high school de Grand Prairie que no había racismo ya, se había ido, era algo del libro de historia, y no me di cuenta hasta que gradué y me fui, estaba trabajando, que no, había demasiadas situaciones hasta racistas. Que lo experimentaste. Hasta que lo experimenté fuera de, ¿cómo se dice? Una burbuja. Estaba como yo en una burbuja aquí en Grand Prairie donde nadie era racista, pero de verdad sí eran, pero no me di cuenta que era quizás el racismo que uno no ve, el hispano contra el africano-americano. Porque, por lo que está pasando con lo social, se ve la otra página. Entonces, es algo que me he dado cuenta yo que, como dice el pastor Rafi, es como, ¿cómo se dice? Un blind spot. Como es algo un punto ciego. Un punto ciego para nosotros que como... pues nosotros también hemos experimentado el racismo, entonces nosotros quizás no somos tan bien. ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí, claro. Sí. Entonces, yo no sé, para mí ha sido... me ha abrido los ojos demasiado a ver que, aunque yo pasé toda la vida en una burbuja de Grand Prairie donde todo el mundo es diversa y todo el mundo convive y come de su comida y pasa tiempo juntos y van a la iglesia juntos, el momento que yo me salí de allí, yo vi que el mundo era mucho más grande que yo pensaba. Yo creo que ese es el otro problema con nosotros, de nuestra cultura hispana, que pensamos que nuestro mundo, nuestra casa, nuestra familia es todo lo que hay. Pero, no sé, de verdad es una cosa que hasta ahora se ve, y especialmente con los jóvenes. Todavía yo puedo ver esas costumbres de los padres, hasta esta generación la tienen. Esa costumbre de, no quiero decir racismo, pero... Se la transmiten a los hijos. Sí. Todavía existe. No sé lo que vamos a hacer, pero... Lo que tú valoras, sí. Tú se lo enseñas a tus hijos sin darse cuenta, sin hablarlo. Exacto. Aprendemos conductas, aprendemos cosas ¿Con de quién me nuestros acerco? padres. Se los ¿Con quién no modelas. me acerco? Es modelo. Entonces no tienes ni siquiera que decirlo. Claro. Yo he conocido personas que son racistas y no lo saben. O no, mira, no sales con Porque ese así amigo. los criaron, le inculcaron eso, Claro, y ellos ni esa es su cuenta se realidad. dieron.
Y son personas buenas, gente que tiene buenas intenciones, pero no se dan cuenta que tratan a otros mal. O no se dan cuenta que menosprecian a personas porque son diferentes a ellos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos como iglesia. Porque lo que comenzamos diciendo a un principio es que queremos ser una iglesia que celebra las diferencias. Claro. En vez de yo mirarte a ti como si tú fueras menos, porque eres diferente a mí, o porque comes una cosa diferente a lo que yo como, por la razón que sea, yo voy a celebrar las diferencias que tú y yo tenemos, porque tú eres hecho a la imagen de Dios, yo soy hecho a la imagen de Dios. Y la sangre de Cristo nos une como hermanos en Cristo. Y Dios lo que quiere que nosotros haya es armonía. O sea, no puedo yo decir que amo a Dios si odio a mi hermano. O si yo miro a mi hermano como si fuera menos que yo. Porque no lo es, no es menos que yo. Yo creo que tú explicaste algo que es muy importante. Es diferente celebrar las diferencias y no más aceptarlas. Porque una persona puede decir, mira, yo acepto que tú eres diferente, pero quédate allá. No vengas a mi casa, no vengas a mi casa, no traes tu comida para acá, no vayas a mi iglesia, pero acepto que eres diferente, pero no voy a celebrar eso. Y yo creo que nosotros estamos perdiendo una oportunidad enorme cuando no celebramos las diferencias, porque como dije antes, cada persona que es diferente, hecha en la imagen de Dios, para mí, pues si todos son hechos en la imagen de Dios, cuando yo me acerco a la cultura africano-americana o la cultura asiática, y yo experimento de su cultura, yo experimento de cómo ellos alaban a Dios, yo experimento de su comida, yo estoy agarrando una vista más grande del carácter del Señor. Mi vista del Señor crece porque la imagen de Dios, como yo la he visto, ha crecido más. Porque yo veo, pues Él también está hecho en la imagen de Dios. Amén. Entonces, es algo muy importante porque yo no quiero un día esperar y decir, mira, me perdí demasiado. Llegar al cielo y decir, me perdí demasiado, no pasar tiempo con los asiáticos o con los indios o con lo que sea, porque pues ellos también son hijos de Dios, con la imagen de Dios, es parte de su carácter. Exacto. Yo creo que de alguna manera es natural para para cualquier ser humano sentirse, no quiero decir amenazado, pero miedo de dar ese paso, ¿verdad? De miedo a lo desconocido, de miedo a lo diferente, a lo que no conozco, a lo que no me es familiar. Es incómodo. Es incómodo. Y todo el mundo quiere estar cómodo. Exactamente, pero precisamente el Señor a eso nos llama como cristianos, a salir de esa área de confort, a hacer un lado el temor para llevar a más personas a los pies de Cristo. Definitivamente. Y claro, la diversidad y la diferencia fue idea de Dios. De hecho, hay que echar un vistazo a los primeros capítulos, al primer capítulo del Génesis para darse cuenta de que Dios es un Dios creativo y que la imagen de Dios, como hemos estado hablando en los últimos minutos, es bastante diversa. Vamos al aspecto práctico. Hay diferencias. Esas diferencias muchas veces generan tensión. Esas diferencias muchas veces nos sacan de nuestra zona de comodidad. ¿Cómo podemos acortar esa brecha de manera intencional? ¿Y qué consejo le podemos dar a aquellos que nos escuchan hoy día en este podcast cuando se trata de celebrar las diferencias? ¿Cuáles ideas prácticas podríamos traer a la conversación ahora que nos permitan ponerle pie a estas ideas? Hace unos días estaba leyendo el libro de Juan y en el capítulo 15, versículo 12, el Señor Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Yo creo que a partir de ahí, como cristianos, y lo voy a decir así de crudo, no tenemos para dónde hacernos, porque Jesús está estableciendo un mandamiento que debe ser para nosotros primordial y que si nosotros decimos ser seguidores de Cristo y decimos tener al Señor en nuestro corazón, entonces tenemos que amar a los demás así como Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. O sea, ¿qué más? Creo que es algo importante a tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de reaccionar ante situaciones que se nos presenten en la vida diaria. Porque una cosa es estar en la iglesia, conviviendo con el hermano, con la hermana que conozco, que sí, que es de Colombia, que es de Venezuela, que es de México, y fantástico porque sé quiénes son, vienen los domingos. Pero cuando salgo a la calle y en un restaurante me pasa alguna situación, o alguien voltea y me dice, hey, aquí estás en Estados Unidos, por favor no hables en español. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Teniendo al Señor en tu corazón. ¿Qué va a salir de adentro de ti? Y me acuerdo, pastor, de algo, creo que es una historia que alguna vez compartiste, de este hombre rico que lleva una canasta con basura al hombre pobre. Y el hombre pobre la recibe con una sonrisa, tira la basura, la llena de flores a la canasta
y se la entrega al hombre rico. Y el hombre rico le dice, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me regresas esta canasta con flores si yo te la di con basura? Y el hombre pobre le contesta, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Wow. So, si nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta ante este tipo de situaciones. O sea, el amor es la que estrecha esa brecha. Muy bien. Amén. Josué. Para mí es muy simple, como dije, no puedo, es difícil para mí dar puntos prácticos de cómo o perseguir la diversidad o celebrar las diferencias, porque para mí era normal en mi vida. Pero yo creo que empieza primeramente de parte de lo que dijo Jimena, es de ese mandamiento a amar. Y yo creo que es vivir vida con personas, pero también vivir tu vida por otras personas. Yo creo que lo más importante que tú puedes hacer como un ser humano, como un ser cristiano, es vivir tu vida entre personas diversas, personas diferentes, lo más que tú puedes. Y para mí, yo no paso todo el día buscando forma o teología o diferentes cosas, filosofía, para buscar cómo puedo amar a los que son diferentes de mí. Yo nomás quiero ir a vivir con ellos. Aunque no me siento a gusto, aunque salgo de, como tú dices, la zona de confort, yo voy a vivir con los demás, porque así es como yo me crecí. Y esa es con eso los exijo. Y tú estás diciendo algo interesante que está conectado con otros comentarios que se han hecho en esta conversación, que tiene que ver con modelar. O sea, los que estamos acá somos todos padres. Nuestros hijos no solamente aprenden de nuestro discurso o de nuestro sermón, aprenden de nuestro comportamiento. Si tú haces eso normal en tu casa, tus hijos van a observarlo y también lo van a ver normal. Y lo van a ver como algo que se debe replicar. Claro. ¿Qué vas a compartir, Rafi? Que ahí te veo con una idea. No, me encantó la una idea profunda. Jimena se fue por donde yo me quería ir, ¿no? Y es que cuando Jesús, el Señor dio 10 mandamientos y cuando llegó el Señor Jesús, lo resumió en 2, ¿verdad? Y lo resumió en ama al Señor con todo tu corazón. Amén. Y luego de eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas lo que Dios ama, tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y muchas de estas cosas que nosotros hemos hablado son el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. De la misma manera que yo lucho con diferentes cosas en mi vida, que yo tengo que corregir y que pedirle a Dios que me ayude, esta es una de las áreas que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo a alguien, cuando yo miro a alguien menospreciadamente, yo estoy agraviando al Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Así ¿Por qué? Porque Dios ama a esa persona. Jesús fue a la cruz por esa persona. Amén. Entonces, es necesario que yo me examine y que yo le diga, como dijo el salmista David, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. ¿Para qué? Para entonces yo poder arrepentirme, para yo poder decir, Señor, perdóname, corrígeme y poder aceptar mi error. Porque a veces no aceptamos el error, pensamos, no, yo no soy racista, pero resulta que sí, que tengo que darme cuenta cuando hago un comentario malo, cuando he mirado a alguien diferente. ¿Para qué? Para poder dejar que Dios trabaje en esa área de mi vida. Para entonces yo poder actuar como Él quiere que yo actúe. Para que entonces mi amor por otro sea un amor genuino. Y creo que ahí es donde está, ¿verdad? Entra el tema de la oración, en el que hemos estado hablando por tanto tiempo y que hemos estado enfatizando este año. Vamos a orar. Y no quiero que esto suene como una respuesta, ¿verdad? Muy bíblica o qué. Pero prácticamente, si yo paso tiempo con Dios, si yo dejo que Dios hable en mi corazón y que Dios me muestre dónde yo estoy mal, entonces yo puedo también buscar sanidad en esas áreas donde yo necesito que Dios me cambie. Y ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con todo esto de celebrar las diferencias. Si hay una oración que como iglesia no hemos podido responder que hizo Jesús, es Padre, que sean uno. Porque en medio de las diferencias, parece que todos queremos juntarnos con los que piensan como nosotros, hablan como nosotros, tienen los mismos puntos de vista. ¿Cómo ustedes creen que como iglesia podemos llegar en medio de las diferencias, en medio de celebrar la diferencia, a diferenciar entre
la unidad y la uniformidad, porque a veces ahí está la diferencia. A veces hay gente que quiere que todos seamos iguales y no somos iguales. Tenemos diferentes historias, nacimos en diferentes países, tenemos diferentes puntos de vista políticos, incluso hasta doctrinales a veces, y podemos diferenciarnos de múltiples maneras. O sea, yo pienso en mi familia y somos diferentes. Por lo tanto, ¿cómo buscamos esa unidad para ir ya cerrando esta idea y cómo de manera práctica podemos responder a esa oración que Jesús hizo, que sean uno? Yo creo que, yo no quiero hablar por todos los hispanos en nuestra iglesia, pero yo he visto que a veces vemos una persona que quiere celebrar nuestra cultura, celebrar las diferencias, y piensan que la forma en que podemos tener, como tú dices, unidad, es voy a aprender tu lenguaje, voy a aprender a hacer tu comida, voy a aprender... Y escúchame, claro, eso es bonito, ¿ok? Yo quiero que todo el mundo hable español, pero a la misma vez todo el mundo no habla español. Exacto. Y no necesitas que conocer mi lenguaje, conocer la comida que yo como para ser unidos. Esa no es la solución. Sí, porque sí, mira, yo puedo decirle a todo el mundo, baja la aplicación Duolingo y ponte a aprender español y así vamos a ser unidos. Pero Duolingo pero eso nomás sería ser español. Si el mundo es mucho más diferente que eso. Entonces yo creo que es lo que, como dijo el pastor Rafi, y Jesús nos da el ejemplo. Él está orando por la unidad. Tenemos que orar por la unidad. Y entonces, no sé cómo se dice esto en español, pero el Evangelio nos trajo a todos la redención. Amén. Todos hemos sido redimidos, pero ya hay que aplicar esa redención en nuestras vidas con otras personas. Voy a ir a redimir la relación de los hispanos con los americanos, de los hispanos con los africanoamericanos, porque y es modelar, como Jesús hizo, orar, y entonces poner el Evangelio, poner nuestra fe en práctica, como buscamos hacer parte de otras cosas. La verdad es, cuando tú sabes que la iglesia va a hacer una reunión de los dos idiomas, no te quedas en casa porque no quieres ser ¿cómo se dice? The minority. La minoría. La minoría, no sé, mira, yo ni sé por qué estoy en el podcast. La minoría. Yo no quiero ir porque vamos a hacer la minoría, porque van a estar todos los güeros hablando inglés. Pero ese es un aspecto práctico. Porque queríamos que hubiera gente diferente. Claro, somos personas querido. diferentes. Pero no voy a ir a ese evento porque vamos a hacer la minoría y todo el mundo habla inglés. No, tú ve. Porque tú traes algo que el mundo quiere ver. Eso es un aspecto práctico y eso contribuye a la unidad. Muy bien. Porque muchas personas dicen, mira, va a ser un desayuno para las madres, pero van a ser puras madres americanas, entonces yo no voy. Entonces no van, pero también la otra hispana no va, y también la morenita no va, y también la asiática no va. Y entonces sí es un desayuno nomás de americanos. Claro. Entonces yo creo que si yo, como la minoridad, como somos hispanos o africanoamericanos, lo que sea, necesitamos también tomar el paso de fe, mira, aunque hay mucho daño allí históricamente, yo voy a poner mi fe en práctica y voy a ir a unirme con los demás. Exacto. Sí. Si queremos unidad, tenemos que orar, entonces tenemos que unirnos. Sí. Hay algo que nos une y es la sangre de Cristo. Amén. Eso iba a decir, históricamente hubo mucho daño, pero el Señor Jesús murió por todos nosotros y murió por todo ese daño. Entonces, es abrazar. Ahora sí que celebrar las diferencias, pero abrazar esas diferencias también y hacernos parte junto con ellos. Y buscar el motivo en común que nos une. Es el Señor. Sí, entonces, míralo de esta manera. El Señor Jesús no quiso Él no me pidió que yo tenía que cambiar para él aceptarme, sino que así como yo era, Él me aceptó. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a imitarlo. Voy a aceptarte a ti como tú eres. Y voy a aceptarlo a él y a ella y a aquel como ellos son. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo por mí. Y lo que nos une, que es el Evangelio, es fuerte suficiente para que nosotros, lo que somos diferentes, lo celebremos. Yo creo que el equipo pastoral de nuestra iglesia es un ejemplo muy maravilloso de esto, porque Rafi se parece y él me trae todas las memorias a la mente de cuando pasé todos esos años en una iglesia que era casi completamente puertorriqueña. Pero también hay otros pastores en el staff que se ven que son de una historia bautista, angla, americana, pero cuando veo a Rafi sentado al lado de nuestro compañero de la oficina y vienen de dos culturas distintas, pero veo cómo trabajan juntos, cómo ellos pasan la vida juntos, cómo ellos
llevan el evangelio al mundo juntos. Para mí, ellos han escogido unirse, como dicen, con esa meta que tenemos todos, de compartir el evangelio. Y para mí, yo pasé un año en una iglesia bautista cuando estaba joven, y ya para ver el staff como está, con personas como Tony, el pastor Tony, el Rafi, y personas como Matt y Larry Dan, y estas personas que son tan diferentes de donde vienen, pero ya trabajan juntos todos los días en el mismo campus hasta ustedes. Para mí eso es unidad. Eso es unidad. No es conformidad. Y no siempre fue así, sino que intencionalmente dimos pasos para convertirnos en una iglesia que celebra las diferencias y que buscamos la unidad. Que nos unen. Muchas gracias por todos sus comentarios. Creo que aquí hay efectos prácticos con los que me gustaría que todos quedáramos. Orar por unidad, actuar en unidad y buscar aquellas cosas que nos unen, que es la sangre de Cristo. Muchas gracias por escuchar este podcast, el podcast de hoy. Y si tú tienes comentarios o preguntas, puedes ir a www.fielder.org/podcast y ahí hacer tus comentarios y preguntas y enriquecer la conversación y el diálogo acerca de este tema. Espero que te puedas conectar y puedas escuchar nuestro próximo episodio. Hasta ahora, muchas gracias por conectarte con nosotros y escuchar este podcast, el podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si te estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.